El abuelo. Cada vez que crujía una ramita, o croaba una rana, o vibraban los vidrios de la cocina que estaba al fondo de la huerta, el viejito saltaba con agilidad de su asiento improvisado, que era una piedra chaca, y espiaba ansiosamente entre el follaje, pero los niños no aparecían. A través de las ventanas del comedor, abiertas a la pergona, veía en cambio las luces de la araña, encendida hacía rato, y bajo ellas sombras movedizas y esbeltas que se deslizaban de un lado a otro con las cortinas, lentamente. Había sido corto de vista desde joven, de modo que era inútil sus esfuerzos por comprobar si ya cenaban o si aquellas sombras inquietas provenían de los árboles más altos. Regresó a su asiento y esperó. La noche pasada había llovido y la tierra y las flores despedían un agradable olor a humedad, pero los insectos pululaban y los manoteos desesperados de don Eulogio en torno del rostro no conseguían evitarlos. A su barbilla trémula, a su frente y hasta las cavidades de sus párpados llegaban cada momento lancetas invisibles a pulsarle la carne. El entusiasmo y la excitación que mantuvieron su cuerpo dispuesto y febril durante el día habían decaído y sentía ahora cansancio y algo de tristeza. Tenía frío, le molestaba la oscuridad del vasto jardín y lo atormentaba la imagen persistente, humillante, de alguien quizá la cocinera o el mayordomo, de que de pronto lo sorprendía un escodrijo. ¿Qué hace usted en la huerta a estas horas, don Eulogio? Y vendrían su hijo y su hija política, convencidos de que estaba loco. Sacudido por un temblor nervioso, volvió la cabeza y adivinó entre los bloques de crisamentos, de nardos y de rosales el diminuto sendero que llegaba a la puerta falsa, esquivando el palomar. Se tranquilizó apenas al recordar haber comprobado 3 veces que la puerta estaba junta, con el pestillo corrido, y que en unos segundos podía escurrirse hacia la calle sin ser visto. Si hubiera venido ya, pensó, tranquilo, porque hubo un instante, a los pocos minutos de haber ingresado cautelosamente a su casa por la entrada, casi olvidaba la huerta, en que perdió la noción del tiempo y permaneció como dormido. Solo reaccionó cuando el objeto, que ahora acariciaba sin saberlo, se desprendió de sus manos y le golpeó el muslo. Pero era imposible. El niño no podía haber cruzado la huerta todavía, porque sus pasos asustados lo habrían despertado, o el pequeño, al distinguir a su abuelo, escondido y dormido justamente al borde del sendero que había conducido a la cocina, habría gritado. Esta reflexión lo animó. El soplido del viento era menor. Su cuerpo se adaptaba al ambiente. Había dejado de temblar. Tentando los bolsillos de su saco, encontró el cuerpo duro y cilíndrico de la vela que compró esa tarde en el almacén de la esquina. Regocijado, el viejecito sonrió en la penumbra. Rememoraba el gesto sorpresa de la vendedora. Él permaneció muy serio, taconeando con elegancia, batiendo levemente y en círculo de su largo bastón enchapado en metal, mientras la mujer pasaba bajo sus ojos ciros y velas de sebo de diversos tamaños. Esta, dijo él, con un ademán rápido que quería significar molestia por el quehacer desagradable que cumplía. La vendedora insistió en envolverla, pero don Eulogio se negó y abandonó la tienda con premura. El resto de la tarde estuvo en el club, encerrado en el pequeño salón de Rocambor, donde nunca había nadie. Sin embargo, extremando las precauciones para evitar la solicitud de los mozos, echó llave a la puerta. Luego, cómodamente hundiendo en el confortable de insólito color escarlata, abrió el maletín que traía consigo y extrajo el precioso paquete. La tenía envuelta en su hermosa bufanda de seda blanca, precisamente la que llevaba puesta en la tarde del hallazgo. A la hora más cenicienta del crepúsculo había tomado un taxi,
indicando al chofer que circulara por las afueras de la ciudad. Corría una deliciosa brisa tibia y la visión entre grisácea y rojiza del cielo sería más enigmática en medio del campo. Mientras el automóvil flotaba con suavidad por el asfalto, los ojitos vivaces del anciano, una señal ágil en su rostro flácido, descolgado en bolsas, iban deslizándose distraídamente sobre el borde del canal paralelo a la carretera, cuando de pronto, casi por intuición, le pareció distinguirla. Deténgase, dijo, pero el chofer no le oyó. Deténgase, pare. Cuando el auto se detuvo y en retroceso llegó al montículo de piedras, don Eulogio comprobó de qué se trataba, efectivamente, de una calavera. Teniéndola entre las manos, olvidó la brisa y el paisaje, y estudió minuciosamente, con creciente ansiedad, esa dura, terca y hostil forma impenetrable. Despejó de carne y piel, sin nariz, sin ojos, sin lengua, era pequeña, y se sintió inclinado a creer que era de un niño. Estaba sucia, polvorienta, y hería su cráneo, pelado. Una abertura del tamaño de una moneda, con los bordes astillados. El orificio de la nariz era un perfecto triángulo, separado de la boca por un puente delgado, y menos amarillo que el mentón. Se entretuvo pensando un dedo por las cuevas vacías, cubriendo el cráneo con las manos en una forma bonete y hundiendo su puño por la cavidad baja, hasta tenerlo apoyado en el interior. Entonces, sacando un nudillo por el triángulo y otro por la boca a manera de una larga y excesiva lengüeta, imprimía a su mano movimientos sucesivos y se divertía enormemente imaginando que aquello estaba vivo. 2 días la tuvo oculta en el cajón de la comada, abultando el maletín de cuero, envuelta cuidadosamente sin revelar a nadie su hallazgo. La tarde siguiente a la del encuentro se mantuvo en su habitación, paseando nerviosamente entre los muebles opulentos y lujosos de sus antepasados. Casi no levantaba la cabeza. Se diría que examinaba con devoción profunda los complicados dibujos entre sangrientos y mágicos del círculo central de la alfombra, pero ni siquiera los veía. Al principio estuvo indeciso, preocupado. Podrían ocurrir imprevistas complicaciones de familia. Tal vez se reirían de él. Esta idea lo indignó y tuvo angustia y deseo de llorar. A partir de ese instante, el proyecto se apartó de una vez de su mente. Fue cuando de pie ante la ventana vio al palomar oscuro, lleno de agujeros, y recordó que en una época cercana a aquella casita de madera con innumerables puertas no estaba vacía, sin vida, sino habitada por animales pardos y blancos que picoteaban con insistencia cruzando la madera de surcos y que a veces revoloteaban sobre los árboles y flores de la huerta. Pensó con nostalgia en lo débiles y cariñosos que eran. Confiadamente venían a ponerse en su mano, donde siempre les llevaba algunos granos, y cuando hacía presión entornaban los ojos y los sacudía un débil, brevisivo temblor. Luego no pensó más en ello. Cuando el mayordomo vino a anunciarle que estaba lista la cena, ya lo tenía decidido. Esa noche durmió bien. A la mañana siguiente olvidó haber soñado que una perversa fila de grandes hormigas rojas invadían sorpresivamente el palomar y causaba desosiego entre los animalitos, mientras él, en su ventana, miraba la escena con un catalejo.
Había imaginado que limpiar la calavera sería un acto sencillo y rápido, pero se equivocó. El polvo, lo que había creído que era polvo y tal vez era excremento por su aliento picante, se mantenía soldado a las paredes internas y brillaba como una lámina de metal en la parte posterior del cráneo. A medida que la seda blanca de la bufanda se cubría de lamparones grises, sin que disminuyera la capa de suciedad, iba creciendo la excitación de don Eulogio. En un momento, indignado, arrojó la carabela, pero antes de que ésta dejara de rodar, se había arrepentido y estaba fuera de su asiento, gateando por el suelo hasta alcanzarla y levantarla con precaución. Supuesto entonces que la limpieza sería posible utilizando alguna sustancia grasienta, por teléfono encargó a la cocina una lata de aceite y esperó en la puerta al mozo, a quien arrancó con violencia la lata de las manos. Sin prestar atención a la mirada inquieta con la que aquel intentó recorrer la habitación por sobre su hombro, llenó de zozobra, empapó la bufanda de aceite y, al comienzo con suavidad, después acelerando el ritmo, raspó hasta esparcerse. Pronto comprobó, entusiasmado, que el remedio era eficaz. Una tenue lluvia de polvo cayó a sus pies durante unos minutos, mientras él ni siquiera notaba que se humedecían sus dedos y el borde de los puños. De pronto, por supuesto, su pie de un brinco admiró la calavera que sostenía sobre su cabeza, limpia, resplandeciente, inmóvil, con unos puntitos como de sudor sobre la ondulenta superficie de los pómulos. La envolvió de nuevo amorosamente, cerró su maletín y salió del club. El automóvil que ocupó en la puerta lo dejó a la espalda de su casa. Había anochecido. En la fría semioscuridad de la calle se detuvo un momento, temeroso de que la puerta estuviese clausurada. Enervado, estiró su brazo y dio un repigno de felicidad al notar que gritaba la manija y la puerta cedía con un corto chirrido. En ese momento escuchó voces en la pergola. Estaba tan ensimismado que incluso había olvidado el motivo de ese trajín fabril. Las voces, el movimiento, fueron tan imprevistos que su corazón parecía el balón de oxígeno conectado a un moribundo. Su primer impulso fue agarrarse, pero lo hizo con torpeza. Resbaló de la piedra y se cayó de bruces. Sintió un dolor agudo en la frente y en la boca un sabor desagradable de tierra mojada, pero no hizo ningún esfuerzo por incorporarse y continuó allí, medio sepultado en las hierbas, respirando fatigosamente, temblando. En la caída había tenido tiempo de elevar la mano que conservaba la calavera, de modo que ésta se mantuvo en el aire, a escasos centímetros del suelo, todavía limpia. Venía corriendo. Era el momento decisivo. Don Eulogio venció el ahogo que lo estrangulaba y concluyó su plan. El primer fósforo dio solo un fugaz hilito azul. El segundo prendió bien, quemándose las uñas, pero sin sentir dolor. Lo mantuvo junto a la calavera, aún segundos después de que la vela estuviera encendida. Dudaba, porque lo que veía no era exactamente la imagen que supuso, cuando una llamarada sorpresiva creció entre sus manos con bruscos crujidos, como un pisotón en la hojarasca, y entonces quedó la calavera iluminada del todo, echando fuego por las cuencas, por el cráneo, por la nariz y por la boca. ¿Se aprendió toda?, exclamó maravillado. Había quedado inmóvil, repitiendo como un disco: fue el aceite, fue el aceite. Estupefacto, embrujado, ante la fascinante calavera enrollada por las llamas.